Bueno, tiene amplia prevalencia en nuestro país, ¿no? Entonces el origen, bueno, se parte de una secuencia genética, ¿no? A lo largo de cientos de miles de años, tal vez millones de años, que aparece la tuberculosis, ¿no? Entonces, bueno, se dice que tal vez partió del suelo, del microbacterium ambientalis, ¿no? Donde se determinó que podría partir de del suelo, ¿no? Del microbacterium ambientalis, y que haber pasado a los animales, a la foca, a las ovejas, cabras, etcétera, ¿no? A otros animales, y bueno, finalmente con la domesticación de estos animales pudo haberse calculado el ser humano. Entonces el tema, bueno, que tiene esa capa es una materia ácido alcohol resistente, es decir, que en la coloración que se hace, que hicieron en el laboratorio en algún momento, existen gérmenes gram positivos, existen gérmenes gram negativos, con la coloración correspondiente, pero estas micobacterias son ácido alcohol resistentes, ¿no? Son ácido alcohol resistentes, y eso quiere decir que no va a colorearse con estas funciones, ¿no? Y por eso que se usa otro, que es la CIE15, donde se verán pequeños puntitos rojos, ¿no? Con linecitas, ¿no? Seguro y tenemos que está compuesta por unas capas de glicoproteínas, galactomananos, lipomananos, peptidoglicanos, la membrana celular y las porinas, ¿no? Entonces esa es la clasificación científica, ese es su nombre, está en el reino bacteria, actinobacteria. Finalmente, bueno, la especie es Mycobacterium tuberculosis y el nombre binominal es Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Resisten al ácido alcohol, eso es importante que lo recuerden. BAR, a veces se ve que informan como BAR, eso significa bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Pero existen otros gérmenes, ¿no? O sea, cuando haces la coloración Ciel-Nielsen, solamente se reporta como un bacilo ácido alcohol resistente. No necesariamente es tuberculosis, ¿no? Pueden haber otros gérmenes que van a teñirse con esa coloración, ¿no? Pero depende del cuadro clínico del paciente, depende de la sintomatología, dependerá del tiempo de evolución, las imágenes que podamos encontrar, los estudios laboratoriales y la historia clínica de contactos o antecedentes del paciente que indiquen que el paciente haya podido contagiarse o no, ¿no? Entonces va a depender mucho, ¿no? Los factores que van a intervenir en la transmisión de este germen. Depende de las defensas del paciente, de repente depende de la virulencia de la cepa, depende de cuál es la cantidad a la que ha estado expuesta una persona, ¿no? Depende del tratamiento que esté llevando, de repente, y con qué persona haya podido adquirir la enfermedad, ¿no? De cuál se haya podido contagiar, ¿no? Y el paciente con tuberculosis puede eliminar hasta 7.2 millones de bacilos en cada expectoración, ¿no? Es bastante considerable. Por eso es que hay que tomar las medidas correctas. Tampoco es que hay que tener terror, miedo a la tuberculosis, ¿no? Porque una persona con tuberculosis que esté usando mascarilla se limita a esta expectoración. La persona que tiene la mascarilla, que tiene tuberculosis y usa la mascarilla, limita la expulsión de micobacterias. Y depende también de la ventilación que pueda tener el ambiente donde nos encontramos, o donde se encuentra el paciente y el examinador. Depende también de la concentración de luz ultravioleta que pueda entrar por las ventanas. Dependerá de muchos otros factores, ¿no? Como la protección finalmente, ¿no? La protección que puede usar una persona con su mascarilla o un respirador de repente del 95. ¿Ya? Más o menos el bacilo se reproduce entre cada 13 o cada 18 horas aproximadamente. Es decir, que en ese momento va a prolongar su circulación y puede llegar en 3 semanas, se calcula más o menos a unos 4 billones. Entonces, existen gérmenes, existen micobacterias que se van a localizar en la parte extracelular y en la región intracelular. Esos que están localizados en la región intracelular son los que son responsables de la producción de radicaides, porque como que están en un estado latente, están bastante protegidos de nuestras propias defensas, de los macrófagos, del complejo mayor, de la detección del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a ir, digamos, a atacar a esos micobacterias.
Y por otro lado, los extracelulares son aquellos que van a provocar la sintomatología en el paciente, van a provocar esas cavitaciones en las radiografías, en las tomografías, y estos pueden desarrollar el fracaso de tratamientos y que se proliferan rápidamente, ¿no? Entonces existe acá una cantidad, por ejemplo, si es una tuberculosis cavital, si es una frontis positivo. Miren, ahí en el frontis positivo tenemos que es de 10 a la 7 a 10 a la 9 bacilos que puede expectorar el paciente con esta patología. Y a medida que se vuelva más intraórgana, digamos, va a haber una contención y va a ser un poco menos contagioso cada vez, o va a haber una cantidad menor de bacilos, ¿no? Pero es mínimo, ¿no? Que cambia. Y así podemos ver que una TBC renal tiene 10 a la 7, una TBC en adenopatías, por ejemplo, de 10 a la 4, 10 a la 6, al igual que una tuberculosis extrapulmonar. Y esta es la tomografía básica, típica, que vamos a observar el patrón alveolar, el patrón de cavitaciones, ¿no? Observamos las cavitaciones por esta zona. Observamos también el patrón de árbol en brote, el patrón alveolar que se observa en el lado izquierdo, por ejemplo. ¿No? Acá también vamos a observar un poco las cavitaciones. Vamos a observar que también vamos a tener un patrón de broncograma aéreo, ¿no? Como podemos ver acá. Muy similar a una neumonía, pero es básicamente la asociación clínica que nos va a llevar a determinar que esto ha sido causado por tuberculosis, así como el resultado de vaciloscopía, ¿no? Acá tenemos la cavitación con una pared un poco delgada. Esa cavitación alberga un número más abundante de Mycobacterium tuberculosis, y ese paciente que tenga estas cavitaciones puede ser más contagiante si es que comienza a expectorar, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre, ¿no? Cuando una persona con tuberculosis tose, puede eliminar 3.500 partículas de capacidad infectante. Y un golpe de tos va a ser muy similar a 5 minutos de una conversación con una persona con tuberculosis, ¿no? ¿Y en qué se transportan estos micobacterios? ¿Cómo se llaman las gotitas? ¿Ya? Entonces, bueno, si decantar es igual a tos. Entonces, si una persona tiene tuberculosis MDR, va a ser exactamente igual a la capacidad de generar las microgotitas, ¿no? No es que va a ser más, ¿no? Sino que la persona igual, si es MDR, va a tener la misma capacidad, ¿no? No es que sea más fuerte, más potente su capacidad de infectar, es exactamente igual, pero sí, pues si te contagias de este paciente, va a ser MDR o XDR si fuera el caso, ¿no? Estas gotitas tienen ese tamaño, menos de 5 micras, ¿no? Menos de 5 micras. Y las partículas de mayor tamaño pues van a ser retenidas en nuestro tracto respiratorio, desde las vibrisas nasales, nuestra tráquea, los cilios, la mucosidad que tenemos en nuestro tracto respiratorio, va a tratar de frenar esto, ¿no? Y las partículas que tienen un diámetro más pequeño, entre 1 a 5 micras, estas van a llegar hasta los alveolos, y estas son las que van a desencadenar la infección. Entonces, un respirador N95, ¿por qué se llama 95? Porque protege de un 95% el paso de estos microorganismos, ¿no? Por el tamaño sobre todo, porque trata de limitar más o menos entre 3 a 5 micras, pero existen Mycobacterium que están en un tamaño, están encapsuladas en partículas más pequeñas y lograrán atravesar, ¿no? Pero obviamente, repito, dependerá si el ambiente es ventilado, si tiene luz ultravioleta y si nuestras defensas están bien. O sea, puede que uno esté al lado de una persona con tuberculosis, pero si las defensas están adecuadas, pues no se va a producir la enfermedad. La cepa también es muy importante, no es lo mismo, bueno, cualquier tuberculosis no es igual. A veces no tipificamos las cepas, en general no tipificamos algo, haya sido una muerte muy violenta o una radiografía o tomografía muy errática con una progresión muy acelerada, ¿no?
Pero eso ya es para propósitos de estudio. En general no se tipifica por cepas en el Perú, pero sí se dice que existen cepas muy virulentas, ¿no? Como esta cepa Beijing y la cepa Manila, ¿no? En Japón y en Italia, donde se ha podido determinar cepas muy, muy virulentas que en un par de semanas pueden generar una destrucción bastante amplia de la región torácica, ¿no? De la región pulmonar. El número de bacilos depende, como les dije, de las cavitaciones, de cuánto expectore el paciente y cómo se expectora, ¿no? Hay pacientes que a veces tienen trastornos psicológicos o psiquiátricos que se ponen a escupir o que tienen de repente, no sé, llamémosle un resentimiento, una sensación de que ¿por qué yo nomás voy a tener? Y comienzan a escupir, ¿no? Sabiendo que tienen TBC, tratando de repente de contagiar a otras personas, ¿no? Sí ocurre, sí hay de ese tipo de pacientes, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? Hay personas que no toman el tratamiento, que piensan que se van a curar solas. Hay otras que toman unas 2 semanas, un mes, 2 meses. Recuerda que 6 meses de tratamiento es un poco difícil, incluso para nosotros a veces completar 5 o 7 días de tratamiento, ¿no? No me van a mentir que a veces se toman 2 o 3 días de antibiótico, ya se sienten bien y lo han hecho, y lo hemos hecho, tampoco también me incluyo. Ya te sientes bien y dices, ya bueno, ya no completo los 5 o 7 días de antibiótico, ¿no? Y puedes estar generando resistencia. Imagínense 6 meses de tratamiento, ¿no? Una persona que tiene que tomar 6 meses, a veces a los 2 meses se rinde, el personal de salud no ha sido lo suficientemente empático porque está también en ellos la responsabilidad de que el paciente siga y siga tomando, concientizando al paciente, ¿no? Depende de nosotros, por eso es que hay que hacer chequeos por el médico general, por el neumólogo, por el personal de enfermería, nutrición, psicología, para tratar de que el paciente complete los 6 meses. No es la mayoría de los que abandonan, pero sí existe un grupo que puede abandonar. Entonces, estos podrán generar resistencia. Y si se recontagian, pues hay riesgo de multidroga resistencia. Y hay Mycobacterium que, bueno, a pesar de que no hayan abandonado el tratamiento, no hayan sido contagiados con una persona de repente con multidroga resistencia o no se tiene conocimiento, ya generan una resistencia, ¿no? Porque por el tiempo de replicación. La replicación es muy importante, acá se va replicando cada 13 o 18 horas y si no actuamos a tiempo, y si no actuamos con las 4 drogas, por eso es que son 4 medicamentos que se tienen que tomar en forma constante, pues vamos a limitar la proliferación de esta resistencia. Ahora, ¿qué tipo de personas tienen? También hay personas que les puede dar con mayor facilidad la tuberculosis, ¿no? Y otras no. Por ejemplo, la raza blanca, la raza negra puede desarrollar con más facilidad la tuberculosis, ¿no? Hay más personas con tuberculosis en Haití, en África, que por ejemplo en Alemania, ¿no? Bueno, no solo por la limpieza, sino hay un factor racial genético que tiene cierta protección o cierta falta de adherencia del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Así que el Mycobacterium es un poco selectivo y racista, ¿no? El sexo, bueno, en las mujeres también, bueno, puede producir algunas diferencias versus el varón, ¿no? De repente por algunos roles sociales se ha dicho, ¿no? Y la edad, bueno, pues a mayor edad o edades más tempranas el sistema inmunológico no está lo suficientemente desarrollado y pueden desarrollar la tuberculosis con mayor agresividad, ¿no? O sea, si bien las edades que más desarrollan tuberculosis son la edad joven, ¿no? Por decir, de los 15 a los 40, 45 años, pero si tenemos un niño, un recién nacido con tuberculosis, le va a dar una forma más grave. Igual, si tenemos un anciano con tuberculosis, va a ser más agresivo y va a ser más difícil de controlar. Y bueno, esta fórmula la memorizan, la aprenden, muy importante. No, mentira. Es solamente una fórmula para... No, es solo una fórmula que en la vida voy a poner, ¿no? Es solamente para que sepan que también existe una forma de calcular cómo es la lesión, calculando la hipersensibilidad, la resistencia del número de gérmenes, para determinar cuán grave puede tornarse la enfermedad en un paciente, ¿no? Factores que dependerán del ambiente, ¿no? Como les decía, la ventilación, la humedad, la luz ultravioleta, ¿no?
Por ejemplo, Lima tiene zonas con alta población por metro cuadrado, ¿no? Tiene alta humedad y tiene muchos meses, prácticamente solo tiene 3 a 4 meses de luz Lima, ¿no? Porque es una ciudad bastante nublada, Lima, ¿no? La popular panza de burro que le dicen, ¿no? Pero eso de alguna forma puede predisponer, o sea, sobre todo por la concentración en áreas de zonas como el Cerro San Cosme, San Juan del Lurigancho, el Agustino, el Callao, donde viven bastante hacinados y hay mucha concentración de tuberculosis, ¿no? Y es por eso que Lima tiene la mayor concentración de tuberculosis, y es por eso que tiene la mayor concentración de tuberculosis multidrogo resistente y extensamente resistente, ¿no? XDR. La zona selva, por ser un poco húmeda, también genera esto, ¿no? Hay más casos. Caso contrario en nuestras zonas altoandinas, de repente hay más radiación ultravioleta, pero bueno, puede ser dañino para la piel, pero en el caso de tuberculosis de repente es algo beneficioso, ¿no? ¿Ya? La concentración en el ambiente, la velocidad de caída del piso por las gotitas, la tendencia a evaporarse. La humedad va a evitar que estas gotitas se eliminen, ¿no? Se evaporen, ¿no? Entonces van a estar flotando más tiempo. En ciudades más secas, estas gotitas se desintegran mucho más rápido. La ventilación también es muy importante porque tiene que haber un recambio de aire constante, ¿no? Si hay más viento, más recambio, el ambiente tiene más ventanas, el recambio de aire va a ser más constante. Y es por eso que hay hospitales, bueno, acá no lo tenemos lamentablemente. En Lima se han creado ambientes de hospitalización que garantizan entre 12 a 30 recambios de aire. Y esto con aparatos de extracción de aire, ¿no? Extraen el aire y colocan otra vez aire constantemente en una habitación completamente cerrada con doble puerta. Y esto para garantizar que la persona que evalúe el paciente no se contagie con facilidad, ¿no? Porque el paciente obviamente ya está ahí, ya está contagiado, pero ese recambio hará que no se acumule el micobacterium en este ambiente. La luz ultravioleta obviamente también en segundos de exposición podrá desnaturalizar las proteínas de las paredes del micobacterium y por ende va a destruir el micobacterium. Ahora, no es lo mismo hablar con una persona con tuberculosis un minuto que convivir con esta persona 8, 10, 16 horas o 24 horas al día, ¿no? Ese tiempo va a generar algún tipo de mayor carga y susceptibilidad a que contagie a la otra persona. La edad, la susceptibilidad de cada persona, comorbilidades que debilitan el sistema inmunológico como el cáncer, la enfermedad renal crónica, cardiopatías, VIH, etcétera, van a condicionar a que una persona sea más o menos susceptible de otra. Por ejemplo, una persona que ha desarrollado, está en estadio SIDA, tiene como que 170 veces más probabilidades de que pueda desarrollar tuberculosis, ¿no? El estadio SIDA, recuerden que es cuando llega a una carga viral muy bajita, ¿no? Una carga viral altísima y una carga de un recuento de CD4 bastante bajo, ¿no? Menos de 100. La infección por VIH solo te da una probabilidad de 110 veces de desarrollar tuberculosis. Una silicosis, ¿no? Pacientes que se dedican a la minería informal, que tienen partículas de sílice en sus pulmones, pues van a ser condicionados 30 veces más a desarrollar tuberculosis, ¿no? Tenemos en nuestra zona mineros ilegales que pelean porque sigue existiendo la minería ilegal, pero lamentablemente esta minería ilegal no les va a garantizar un uso de EPPs adecuados. Ellos trabajan, a veces se ponen una pañoleta, a veces se ponen mascarillas que pueden encontrar en el camino, usadas de 2, 3, 4, 10 semanas, a veces una N95. En el mejor de los casos alguien muy curioso podrá conseguir una N95, pero no es la mascarilla o el respirador más apropiado. Es por eso que estos pacientes aún se ven y sí tienen silicosis, ¿no? Y esa silicosis condiciona a que desarrollen 30 veces más la tuberculosis, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de salubridad, no es buena la minería ilegal. Inmunodepresiones, bueno, pues como una enfermedad renal crónica, un lupus, etcétera, solamente te aumenta la probabilidad de 4 a 16 veces de desarrollo de tuberculosis, ¿no?
Entonces, bueno, también existen susceptibilidades genéticas, ¿no? Así como hay personas con fibrosis quística, enfermedades raras, puede haber algún déficit genético propio de cada individuo, ¿no? Como la deficiencia de interferón gamma o de alteración de factores de necrosis tumoral alfa, ¿no? O este gen NRANP, ¿no? Si hay deficiencia de estos genes, pues una persona, por más que esté bien alimentada, vive en un ambiente seco, con buena ventilación y iluminación, pues al no tener esta secuenciación genética bien desarrollada, podrá desarrollar tuberculosis, ¿no? Así que a veces es un factor de suerte, ¿no? Entonces, la tuberculosis depende de la fuente de contagio, las gotas y del huésped, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Un foco primario, donde va a tratar de el organismo limitar el ingreso del micobacterium, ¿no? Tenemos un foco primario y los macrófagos intentan contener esto. Ya una vez que han llegado a la región alveolar, al monocito tipo 2, se van a traer macrófagos y estos por vía linfática van a ingresar a los ganglios regionales y esto va a producir la tuberculosis primaria o prima infección por vía sanguínea. Se pasará a los órganos fuera del pulmón y se va a denominar una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, como una persona que ha estado expuesta los primeros 2 años al Mycobacterium, me refiero, tiene 5% de probabilidades de activar la enfermedad. Y el resto de la vida, otros 5%, lo que quiera. Pero esto se incrementa mucho más en una persona con VIH, ¿no? 5 por 10% de toda la vida, si tiene alguna coinfección, entre 5 a 10% probabilidades de desarrollar tuberculosis al año. Al año. Ya nuestros factores son estos, los cilios, nuestros factores de protección que generan la capa de mucosa, sol y gel, que van a capturar a las partículas de polvo, partículas de micobacterium y tuberculosis, y estas van a ser englobadas en los macrófagos y pueden ser destruidas simplemente. También tenemos estas proteínas, ¿no? Complemento de enzimas, lisocimas, lactoferrina, inhibidor de lipoproteasas, secretores y catecolaminas que van a limitar el ingreso del micobacterium tuberculosis. Estas pueden destruir o funcionar así. Entonces, el espectro dinámico existe en algunos tipos de tuberculosis, ¿no? Una infección activa, una infección ya eliminada, una infección en estadio subclínico, una infección latente y una tuberculosis activa, como lo vemos aquí, ¿no? Y cada uno de estos en este cuadro se resume. TST es el PPD, ¿no? Que es positivo, básicamente, en cuando una persona tiene tuberculosis, cuando una persona tiene tuberculosis latente en un estadio subclínico y en una tuberculosis activa. IGRA es una prueba que se saca en sangre, es una cuestión molecular que es muy similar al PPD, ¿no? Pero es mucho más costoso. El PPD lo tenemos en los hospitales del Ministerio de Salud, en el Perú, ¿no? En algunos centros de salud grandes, cabeceras de REDSI también tienen el PPD. PPD es gratuito para las personas porque es parte del programa, ¿no? Obviamente tiene un costo, pero el paciente no va a asumir ese costo, ¿no? IGRA es una prueba molecular que solamente en el Perú se hace en Lima y en Arequipa, porque hay laboratorios especializados como el laboratorio ROE, por ejemplo, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Y más o menos está alrededor de 600 u 800 soles hacer esta prueba, que es muy similar a PPD, pero es bastante sensible y específica, ¿no? Y si alguien se va a ir a Estados Unidos a continuar sus estudios, pues les van a pedir esta prueba de IGRA. Cultivo solo es positivo en una tuberculosis activa, porque nos va a decir que el Mycobacterium está vivo, está replicándose, y solamente acá es positivo. Miren, en una tuberculosis con respuesta inmunológica o ha sido eliminada ya no habrá, el cultivo ya será negativo, en una infección latente también es negativo, y en un estado subclínico, pues bueno, ocasionalmente puede ser positivo. La baciloscopía positiva es positiva en una tuberculosis activa. Puede ser negativa, sí puede ser negativa, pero el cultivo siempre va a ser positivo si es que una persona tiene la tuberculosis. Y bueno,
los síntomas pues como que van a ser más marcados mientras más activa sea la tuberculosis. Entonces recuerden estas gotitas, las partículas, las micras, como que se van a retener en las vías respiratorias, y las que sí van a llegar al alveolo son de 1 a 5 años. La prima infección depende de nuestro organismo, ¿no? Van a englobarse en los alveolos, en los macrófagos que están en estos alveolos, y ahí se va a generar un granuloma, ¿no? Un conjunto de partículas con glóbulos blancos que van a tratar de contener la enfermedad y de repente la van a englobar, ¿no? Y en ese estado puede quedarse latente, ¿no? Puede quedar un granuloma, una calcificación para siempre, ¿no? Pero esta podría reactivarse en una edad más adulta. Generalmente esto pasa en los niños. Como les digo, más o menos un 5% de las personas que han podido ser contagiadas podrán desarrollar la enfermedad, ¿no? Muy bien, entonces el otro 5 va a necesitar mucho más tiempo para desarrollar la enfermedad. Décadas en algunos casos. Entonces miren, acá ingresa al alveolo, al neumocito tipo 2, tenemos este fagosoma que es el bacilo que ha sido consumido por un macrófago. Se van a producir procesos de quimiotaxis que van a producir migración de linfonodos para las células T, ¿no? Células T. Acá se van a producir, se van a traer más factores, ¿no? Como receptor de manosa, receptor de complemento, CD14, etcétera, que van a producir la reacción inmunológica. Y todo esto alrededor del macrófago, el neutrófilo y las células endoteliales, ¿no? Esa prima infección va a producir la infección, la invasión a otros macrófagos, y finalmente se va a producir un macrófago, ¿no? Un granuloma. El foco de Gon es un foco donde va a trasladarse el tuberculosis, ya englobado en algunas células a través de los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, y van a formar un granuloma. Generalmente está en la zona periférica. El complejo de arranque primario o complejo de Gon va a localizarse sobre todo en esta zona iliar o subpleural, periférica, ¿no? A través del torrente sanguíneo. Se ve en niños, ¿no? La prima infección, pues bueno, al igual que otra lesión microbiana o cualquier otro foco tuberculoso, va a ser rodeado por los macrófagos y va a tratar de producir un granuloma, tratar de contener a la infección, y va a producir hiperemia, va a producir infiltración linfocitaria, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces acá vamos a ver una lesión típica de tuberculosis, ¿no? Un foco primario que está alrededor de la zona iliac. Y bueno, va a producir esa infección, produciendo activación de linfocitos T, que van a llamar o van a producir una quimiotaxis de los marcadores inflamatorios, como el factor del interferón gamma, el macrófago activado, va a seguir trayendo. Y eso genera un círculo. ¿En serio? ¿Se prende porque se paga? Entonces van a liberarse también la interleuquina 1, 12, 2, 18, el interferón gamma, que va a activar los macrófagos, y estos van a producir nuevamente ese ciclo. Los macrófagos inactivos se activan a través de los linfocitos CD4, produciendo la liberación de estas interleuquinas, y este acúmulo se va a denominar granuloma. Es lo que se describe en algunas biopsias, ¿no? El granuloma con necrosis caseificante con células gigantes tipo lana. Y ahí se acumula también
eritrocitos, células plasmáticas, células gigantes, y esto se denomina folículo de Koster, ¿no? La lesión de Simmons generalmente está en los lóbulos superiores, en los ápices, ¿no? Y bueno, lo vamos a dejar acá porque esto ya es la tuberculosis postprimaria. Igual. Y vamos a continuar en la siguiente, ¿sí?